Perdón, pero ustedes preguntan diario y nadie les dice nada. Los jubilados y extrabajadores petroleros del estado de Tabasco, su estado, en 1994 fueron despedidos por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y después el que entraba Ernesto Zedillo, argumentando que la industria petrolera pues ya era un caso cerrado, que obviamente ya no iba a utilizarse el petróleo y que por supuesto la gallina de los huevos de oro pues estaba prácticamente muriendo. Totalmente falso, porque hoy México pues está a punto de ser un país independiente en cuanto a hidrocarburos. Y lo felicito por esa inauguración de Dos Bocas, presidente. Lo único que no se va a poder refinar en Dos Bocas, por supuesto, será el crudo llamado Felipe Calderón. Presidente, en ese sentido, quiero decirle que hay 5,000 personas, extrabajadores de Pemex, desde el 94, quienes a usted lo acompañaron desde el éxodo en 1994. Usted les prometió, después de ese despido, ayudarlos, apoyarlos. Han pasado 35 años, diversos presidentes, diversos directores de Pemex y, por supuesto, pues la negativa es que pues no hay. Usted se comprometió en 1994 con una carta aquí de compromiso. Usted firmó una carta en la que les ayudaría. Hoy estos 5,000 petroleros le piden a través de mi voz que los atienda, porque el actual director de Pemex le dice que nada más hay dos respuestas, un sí y un no, y que eso, por supuesto, dependerá de usted. Ellos, presidente, tienen edades entre 65, 68, 70, 75 años. Unos ya murieron, sus viudas están en la recta casi final de la vida, sus hijos pues obviamente ya son adultos, pero lo que quieren estos trabajadores es que usted los reciba y que puedan recibir una pequeña, módica liquidación para la última recta de su vida, presidente. Yo creo que es justo, usted prometió, usted se comprometió y la prueba que aquí está, usted firmó de poderlos ayudar en su momento. Hoy usted es el jefe del Ejecutivo, está prácticamente a 2 años de dejar el puesto y yo creo que estos hombres tienen la última esperanza en usted. ¿Qué les contesta? Pues nada más informar de que en ese tiempo que hubo un despido masivo de trabajadores transitorios, yo participé y los ayudé y cumplí porque logramos con un movimiento pacífico que se les liquidara a todos los trabajadores. Incluso tuve problemas en ese entonces porque, como siempre, ¿no?, se me acusó de agitador y de revoltoso, pero todos recibieron un pago. Y hay la historia sobre eso. Todos. Estuve aquí en el Zócalo con ellos y se llegó al acuerdo de que les tenían que pagar una indemnización. Eso fue 1994 o 95. Fue en aquellos tiempos que estábamos en la oposición. Era Salinas, en efecto, el presidente, y Camacho, el
jefe de gobierno, y se les pagó a todos. Y también aclarar, o sea, porque yo los compromisos los cumplo. ¿Me vas a dejar copia del documento para ver la fecha? ¿Sí? Porque a lo mejor eso fue antes de que se les pagara. No, sí está mal. Fíjate cómo son las cosas. Sí está mal, porque no les puedes pagar 2 veces. Ah, no, sí, dialogar, pero a todos, sí, a todos, recordarles, porque brotan, bueno, la gente tiene esperanza, ¿sí?, en que las cosas cambien, mejoren, que haya justicia, nos tienen confianza, yo entiendo todo eso. Pero también se debe entender de que nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo y que el presupuesto es sagrado. No es que alguien organiza a un grupo que pudo ser víctima de una injusticia hace 30 años, ¿sí?, y a ver, ahora usted tiene que hacerse cargo. Lo hacemos en algunos casos. Ya les platicaba yo de una expropiación o invasión agraria de 1979 en el Istmo de 3,000 hectáreas. Y como ahora pasa por ahí, siempre ha pasado, pero se está rehabilitando el tren del Istmo, dicen, no pasa si no nos pagan las tierras, las 3,000 hectáreas de 1979, que ya el Poder Judicial resolvió que correspondía a otro grupo. Y no solo eso, sino que se hace un avalúo y resulta que podían pagarse 20,000 o 22,000 pesos por hectárea. Y ya por la circunstancia de que necesitamos pues terminar con una obra pública en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo, dicen no, porque llegó un abogado ahí, tranza, y les dijo no, si los tienen aquí agarrados, 100,000 pesos por hectárea. Dije no, eso no nos vamos a dejar chantajear. Y lo mismo, porque el presupuesto es de todos, es del pueblo. Y no se debe de permitir la corrupción, ni arriba ni abajo. Entonces, se mandó a hacer otro avalúo y además, como es gente humilde, pobre, se les va a ayudar. Pero si eso, imagínense ustedes, lo hacemos de manera generalizada,
pues nada más pensemos que ya la tierra ejidal se privatizó. Hay ejidatarios riquísimos, claro que no son campesinos, que fueron los que compraron tierras y convirtieron ejidos en latifundios, porque Salinas reformó el artículo 27 y puso al mercado las tierras ejidales. Esos son los daños, la herencia de todo el periodo neoliberal. Entonces, vamos a ir reparando los daños causados por el periodo neoliberal, pero buscando priorizar. En el caso de los yaquis, les entregan una resolución con el presidente Cárdenas, les entregan una resolución para el uso, dominio, propiedad de 120,000 hectáreas en general, y les van quitando la tierra, les quitan como 40,000, y les quitan la tierra y les quitan el agua. Entonces, ahora hay un plan de justicia a los pueblos yaquis. ¿Cuánto les estamos devolviendo? Pues más de 20,000 hectáreas, el agua. Imagínense que los yaquis no tenían, y todavía falta de concluir el programa, agua en sus pueblos. Y fueron dotados en su momento por el general Cárdenas de tierras y de aguas, pero hubo despojos. Pero eso fue la política posrevolucionaria sobre todo después del general Cárdenas. Empezó la contrarrevolución y el extremo fue el periodo neoliberal, que fue el regreso al porfiriato. Neoliberalismo es neoporfirismo. Entonces vamos poco a poco. Por eso déjame el escrito, conozco muy bien el tema y sí hay pruebas suficientes de que a todos se les liquidó. Claro, no se les debió despedir, es como el caso de los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro, más de 40,000 despedidos, y otras privatizaciones. Una de las cosas que tenemos que cuidar, por ejemplo, es que ahora que se venda Banamex, no se despida a los trabajadores de manera masiva, porque
estamos poniendo algunas condiciones. La primera es que sea capital mexicano. La segunda es que los que participen como accionistas estén al corriente en el pago de sus impuestos. La tercera es que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y la cuarta es que no se despida a los trabajadores, además que son personas, mujeres, hombres con experiencia y que pueden ser de mucha utilidad, pero suele pasar que cuando se dan estas negociaciones, pues buscan, ¿no? Ahorrar así, despidiendo trabajadores. Entonces ya, de todas maneras me vas a dar, ¿sí? No.